que prácticamente lo vimos la primera clase, y la segunda clase habíamos hablado acerca de los continentes, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la geografía de Bolivia y la geografía de Santa Cruz, y con este tema vamos a finalizar todo el apartado del tema número 1, ¿sí? Un momentito, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con este último apartado del tema 1, que es la geografía de Bolivia y la geografía de Santa Cruz. Comencemos. Bueno, Bolivia, ¿no? El país en el cual nosotros vivimos. La anterior clase vimos los continentes, entonces ya sabemos que Bolivia se encuentra, ¿no?, dentro del continente americano, y el continente americano, acordemos, ¿no?, que se subdividía en tres regiones, ¿no? Norteamérica, América Central y América del Sur. Nosotros nos encontramos en la región de América del Sur. Ahora, Bolivia está ubicada justamente en el centro de América del Sur, o sea, Suramérica. Tenemos aproximadamente 1.098.581 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no? Lamentablemente, vamos a decir que hoy medimos eso, pero en los inicios, ¿no?, de lo que fue la conformación de la República de Bolivia, llegamos a medir el doble. Y por ejemplo, este temita lo vamos a ver cuando hacemos historia de Bolivia, ¿no? ¿Qué pasó para que hoy, ¿no?, midamos prácticamente la mitad? Bueno, ¿quiénes son nuestros países vecinos que nos acompañan, ya que nosotros nos encontramos en el centro? Al norte y al este con Brasil. Sabemos que Brasil es uno de los países más grandes, ¿no?, en nuestro continente. Al sur está Argentina y también Paraguay. Y al oeste vamos a limitar con Chile y Perú, ¿sí? Entonces, como ven en la ubicación, nosotros no somos prácticamente uno de los únicos países que no tenemos salida al mar. En los inicios sí teníamos, pero cuando estemos llevando historia de Bolivia, vamos a recordar qué fue lo que pasó para que hoy seamos un país mediterráneo que no tiene salida al mar. Vamos a continuar. Ahora, Bolivia está dividida políticamente en 9 departamentos, ¿no? Habíamos visto igual en la anterior clase, si no me equivoco. No, recién vamos a ver en esta, perdón, que políticamente estamos divididos en departamentos, pero también luego vamos a estar subdivididos en provincias, en municipios y en cantones. Ahora, nuestro país se va a dividir también en regiones, debido esto a la ubicación geográfica. Ahora, vamos a dividirlo en 3 regiones. Una va a ser la zona andina, que también la llamamos el altiplano boliviano. También está la zona de los valles y la zona del oriente boliviano. La zona andina, que la comprenden los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, La Paz, Oruro y Potosí, representan el 20% de lo que es el territorio nacional. La zona de los valles, que lo comprenden Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, representa el 10% del territorio nacional. Y la zona del oriente, ¿no?, o también la zona llana de nuestro país, lo integran Santa Cruz, Beni y Pando, y representa el 70% del territorio nacional. Es decir, que la zona oriental ocupa, ¿no?, la mayor cantidad territorial en nuestro país. Bueno, entonces esas son las 3 regiones: zona andina, zona de los valles y zona del oriente. Y es muy importante siempre manejar estas 3 zonas, porque la vamos a ver cuando estemos viendo el tema de la orografía y también cuando estemos llevando la parte de la hidrografía, que también se divide por estas zonas la explicación. Entonces,
Recordémonos, zona andina, zona de los valles y zona del oriente. Continuemos. Ahora, cada departamento de estos 9 que hay, ¿no? A ver, pasemos. ¿Cuáles son? Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Potosí, ¿no? Y antes de que pasemos a la siguiente. En la antigüedad, a inicio de la República de Bolivia, éramos 10, porque también estaba formando parte el litoral, ¿no? Pero luego de las pérdidas territoriales que afrontamos mediante las guerras con los diferentes países, en este caso Chile, perdimos ese territorio y entonces pasamos a ser solo 9 departamentos. Bien, ahora, cada uno de estos departamentos va a estar dividido en provincias y en cantones. Ahora, cada uno de estos departamentos tiene municipio y gobiernos departamentales. Hagamos un ejemplo propio. Estamos nosotros en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Nosotros nos encontramos en la provincia Andrés Ibáñez, pero también nos ubicamos en qué municipio. Nuestro municipio se llama Santa Cruz de la Sierra. Entonces, esa es la división política cuando la plasmamos en un ejemplo práctico. Sigamos. Nuestro país, Bolivia, actualmente es un estado plurinacional. A inicios de la historia de Bolivia, comenzó siendo república, ¿no? Pero después, en el año 2006-2007, pasó, ¿no?, a un sistema estado plurinacional. Ahora, este estado plurinacional representa una democracia participativa, una democracia representativa y comunitaria. Eso es la que lo diferencia a la república, ¿no? Ya que el Estado plurinacional reconoce las 36 pueblos indígenas y originarios que conforman el resto de nuestro país, ¿ya? Ahora, actualmente hay 4 órganos que rigen nuestro Estado. Son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial. Ahora, vamos a ir a ver cada uno de estos órganos, de qué se trata y quiénes lo conforman. Pero vámonos con la idea. Nuestro país, o sea, el Estado Plurinacional de Bolivia, se rige bajo 4 órganos: órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano electoral y órgano judicial. Vamos con el primer órgano. Es el órgano ejecutivo, ¿sí? Ahora, nuestro órgano ejecutivo es el que está conformado por el presidente y el vicepresidente. Actualmente, el presidente de nuestro Estado plurinacional es Rodrigo Paz Pereira y nuestro vicepresidente, Edman Lara. Ahora, cada uno de los presidentes y vicepresidentes son elegidos cada 5 años mediante el voto popular, ¿no? Más o menos en octubre, y luego fuimos a una segunda vuelta en noviembre, si no me equivoco. Ahí fue cuando escogimos, ¿no?, este órgano ejecutivo. Ahora, el poder radica en la ciudad de La Paz, es decir, en la ciudad de La Paz se encuentra la sede de gobierno, es decir, donde va a legislar el poder ejecutivo. Pero aquí les va una aclaración. La Paz es donde radica el poder, ¿no?, del gobierno, pero La Paz no es la capital de Bolivia. La capital de Bolivia, desde los inicios históricos hasta el día de hoy, es Sucre. Sucre, la ciudad de Sucre, que se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Ahora, este presidente
para poder legislar de manera correcta, escoge a sus ministros, ya que sí, es verdad, Rodrigo Paz Pereira es el presidente, es la clave, es la figura, ¿no? del gobierno, pero ustedes saben que en un país hay muchísimos elementos que gobernar: educación, economía, desarrollo, productividad, tecnología, la parte de la tierra, ¿no? Y así sucesivamente, hartos, ¿no? Entonces, para delegar, ¿no? Su poder, lo que hace Rodrigo Paz y cualquiera de los presidentes que lleguen y estuvieron es elegir un ministro de salud, un ministro de educación, un ministro de presidencia, un ministro de desarrollo productivo, y así de economía y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, él trabaja bajo un entorno de confianza. Continuamos. El segundo órgano es el órgano legislativo, llamada también la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, el órgano legislativo está dividido por dos elementos importantes. Uno que es conformado por los senadores y también por los diputados. Ahora, los senadores. Los senadores son la representación equitativa, ¿no? De todos los departamentos que conforman el país. Se escogen 4 senadores por departamento, ¿no? Somos 9, entonces ahí saquen cuántos son en total. Ahora los senadores, ¿no? Se escogen también por voto popular, pero no es que nosotros vamos a escoger uno por uno, sino que son el resultado del porcentaje que obtiene el presidente que ustedes hayan escogido en el momento de votar. Luego están los diputados. Los diputados son 130 miembros. Ahora estos van de acuerdo a la población de cada departamento, totalmente distinto a los senadores, porque los senadores, así sea Santa Cruz más grande y Potosí más chico, cada uno tiene 4. En cambio, en los diputados, ahora sí ya se respeta la cantidad de población, ¿no? Para escoger estos diputados. Es decir, por ejemplo, de los 130, digamos que Santa Cruz es uno de los departamentos más grandes, quizás tenga, digamos, ¿no? 30 diputados, ¿no? Y por ejemplo, Oruro, Potosí, que son un poquito más pequeños, van a tener, por ejemplo, 10, ¿no? 8, algo así, ¿no? Es equitativo a la población que existe en cada departamento. Ahora, los diputados se dividen en dos. Hay diputados plurinominales y diputados uninominales. Entonces, los diputados plurinominales se eligen de manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Que al igual que los senadores, no los escogemos nosotros así marcando como el presidente o el vicepresidente, sino que son el resultado de la cantidad de votos que haya obtenido cada partido político. Entonces, aquí los plurinominales dependen totalmente de lo que obtuvo el presidente, o sea, o el partido político. Ahora, los diputados uninominales ahora sí ya son elegidos de manera directa. Cuando ustedes vayan a votar, o los que hayan ya tenido la oportunidad, me imagino que sí, algunos ya han votado, se nos da la papeleta y en la parte superior están todas las opciones, ¿no? De los del presidente o el vicepresidente que nosotros querramos escoger. Y en la parte de abajo o en otra papeleta nos entregan, ¿no? Todos los diputados uninominales que son por partido político. Ahora, los diputados uninominales son dependiendo la zona en la que nos encontremos, porque cuando son elecciones, sobre todo departamentales o nacionales para escoger diputados, los departamentos o las zonas se dividen por circunscripciones, ¿no? Entonces, por ejemplo,
yo cuando vaya a votar aquí por la zona norte alemana, yo voy a tener ciertas opciones de diputado, pero las personas que vivan por el plan o por la villa tendrán otra opción diferente porque son otra circunscripción, ¿sí? Entonces, más o menos como que cada diputado ahí ya va a hacer, ¿no? Su campaña diferente. Bueno, ahora, todos estos se escogen en primera vuelta siempre y luego conforman la Asamblea Legislativa. Ahora, yo les expliqué por qué está conformado, ahora les explico para qué se escogen estos senadores y para qué se escogen los diputados. Bueno, resulta que nuestro querido presidente, digamos, Rodrigo Paz actualmente es, ¿no? Vamos a decir así como que el líder, el mandamás en nuestro país. Perfecto. Pero él no gobierna solo, porque él junto con sus ministros puede elaborar, ¿no? Leyes, puede elaborar decretos, ¿no? Puede querer todo, pero si no se aprueba en esta Asamblea Legislativa, no se da. Ya, ahora entonces la labor de los senadores y los diputados es que al hemiciclo, o sea, a esa asamblea donde se sientan todos, ¿no? Como se ve en la imagen, se sientan y llegan los proyectos de ley, llega un proyecto de decreto, lo que sea. Y entonces su labor de ellos es analizar, ¿no? Compatibilizar, ver si es, ¿no? Que está bien para nuestro país, si no está bien para nuestro país y por lo tanto aprueban, pero también a veces rechazan leyes o decretos. Esa es su función. Ahora, lo lindo de la democracia es que en la Asamblea Legislativa haya de todo, o sea, representatividad de muchos partidos políticos. Porque imagínense que Rodrigo Paz Pereira o el que haya pasado de presidente diga, no, esto, quiero esta ley, aprueben esto y tenga un solo partido político. ¿Sería qué? Sería una dictadura. Porque les comento que cuando hay dictadura en el poder, no hay este tipo de asamblea. O hay asambleas que son solamente con un partido político y aprueban todo lo que dice el presidente. Entonces no hay democracia porque no hay libertad de opinar, de decir está bien, está mal, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ocurre en ciertos países donde hay dictadura o solo hay un partido político, por ejemplo, Cuba, ¿no? O Corea del Norte, donde solamente hay un partido político que responde a quién, al líder o al presidente. Entonces, esa es la importancia de este órgano legislativo. Saber, ¿no? Saber discernir entre una ley que pueda favorecer al país. Esa es la tarea de estos senadores y de estos diputados. Pasemos ahora entonces al siguiente órgano. Entonces pasemos al órgano judicial. El órgano judicial radica en la ciudad de Sucre. Y este órgano judicial está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima autoridad, donde ahí se encuentran los magistrados que hace un tiempito fueron los que tenían problemas porque algunos fueron escogidos por voto popular hace un año atrás, pero habían algunos que eran autoprorrogados que finalmente ya fueron destituidos. Ahora, también aquí se encuentran los tribunales departamentales, los tribunales de sentencias, se encuentran los jueces, se encuentran las jurisdicciones agroambientales, jurisdicciones indígenas, originarias y campesinas, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, ¿no? Y así sucesivamente. Actualmente, la máxima autoridad, ¿no? Del Tribunal Supremo de Justicia es, ¿no? El licenciado Romer Saucedo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este órgano judicial? Manejar la justicia en nuestro país. Ahora, este órgano tiene
tiene que ser, entre comillas, vamos a decir así, independiente del órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Entonces, no puede, ¿no?, depender del gobierno. Entonces, es un órgano muy independiente, por lo tanto, es que nosotros, mediante un voto popular, escogemos al Tribunal Supremo de Justicia, o sea, a los magistrados, escogemos también al Consejo de la Magistratura, porque imagínense que el presidente, ¿no?, o el órgano ejecutivo sea el quien elija al órgano judicial, prácticamente la justicia estuviera parcializada del lado del gobierno. Y obviamente eso no tendría que ser. Claro, vamos a hacer un paréntesis. Claro que en anteriores gobiernos la justicia estaba muy parcializada, pero ahí les va que la justicia debe ser siempre independiente para que sea fidedigna. Ahora pasemos al último órgano. Vamos al órgano electoral. Entonces, el órgano electoral tiene el objetivo de hacer las elecciones cada tantos años. Elecciones de todo tipo, presidente y vicepresidente, gobernadores, alcaldes, pero también son los encargados de hacer alguna vez un referéndum. Yo creo que ustedes, tal vez, por su corta edad, no hayan vivido todavía algún referéndum, pero en otras ocasiones se ha hecho referéndum para preguntar a la población acerca de temas coyunturales que, por ejemplo, la Asamblea no lo iba a lograr, ¿no? Por ejemplo, cuando se cambió de una república a un estado plurinacional, fuimos a elecciones y nos preguntaron, ¿no? Nos preguntaron. O también cuando se reformó la constitución política del estado, nos preguntaron si estábamos de acuerdo, ¿no?, con la nueva constitución política que se iba a preguntar. También hace unos años atrás en el departamento de Santa Cruz, nos preguntaron si estábamos de acuerdo con ser autónomo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el órgano electoral es el encargado, ¿no?, de hacer fiel el voto popular. Por lo tanto, el órgano electoral y el órgano judicial deben ser totalmente independientes al órgano ejecutivo. Y aquí imagínense que el órgano electoral responde al gobierno, prácticamente, ¿no?, ingresaría nuevamente, ¿no?, gente de confianza del gobierno y no, tiene que cuidar el voto del ciudadano, ¿ya? Ahora, el órgano electoral está compuesto por Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, juzgados electorales, notarías electorales y jurados ciudadanos, ¿no? Entonces son ellos, el órgano electoral, son los que nos llevaron a las elecciones en octubre y en noviembre del año pasado. Y este año son los que son organizadores de qué, lo que vamos a vivir en marzo, las elecciones de los gobernadores, que esos son a nivel departamental, las alcaldías a nivel municipal en todo el país. O sea, no es que Santa Cruz escoja, no, en todo el país se lleva de manera simultánea. Esa es la labor importantísima del órgano electoral. Y además que no haya, ¿no?, que no se permita el tema de fraude, ¿no? Porque entonces se perdería la legitimidad del voto popular. Ahora, vamos a ver, les voy a contar unas cositas. Lamentablemente, muchas cosas en la historia de nuestro país han pasado, vamos a decir en el pasado. ¿Por qué es tan importante que sea independiente, que no responda al gobierno, que no permita fraude? Porque pueden pasar problemas a nivel nacional, lo que ocurrió en el 2019.
2019, a ver, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Han pasado aproximadamente 6 años. Ustedes deben estar en el rango de los 18, 17, ¿no? Entonces ustedes estaban muy jóvenes, ¿no? Muy jovencitos. Pero les voy a comentar para que refresquemos. En el 2019, ¿no? Estábamos atravesando una elección nacional. En ese entonces gobernaba Evo Morales, ¿no? Junto con el partido político del MAS. Bueno, a ver, yo les voy a contar de la manera más, sin irme de un lado y del otro, ¿ya? Porque hay que ser respetuosos con la historia. En el 2019 estábamos librando una elección a finales en octubre, ¿no? Esas son prácticamente siempre el mes que nosotros vamos a elegir el presidente cada 5 años. Y bueno, se habían presentado las elecciones Evo Morales con el partido del MAS y Carlos Mesa con el partido opositor. Bueno, se llevaron a cabo las elecciones y en ese entonces existía el TREP, que era, ¿no?, básicamente un sistema del órgano electoral que te mostraba, ¿no?, en vivo, en internet vos podías ingresar y mirar en vivo el conteo real de los votos, ¿no? O sea, digamos, como que iban llegando las actas de los votos y entonces se iba viendo en vivo. Y les cuento que llegaba un momento, estaban casi a la par y creo que el opositor a Evo Morales estaba ganando. Y entonces, ¿qué pasó? El órgano electoral apagó la transmisión del conteo de votos. Entre comillas, ¿qué se dijo? Que había mala señal, que colapsó la señal, y bueno, resulta ser que más o menos así como unas 3, 4 horas después se volvió a retransmitir. ¿Y qué pasó? Evo Morales, que estaba más o menos abajo, ahora resulta ser que estaba ganando con más del 70%. Y entonces se libró la batalla campal porque finalmente el órgano electoral dio como ganadora a Evo Morales. Y entonces la ciudadanía que vio eso como un acto, mm, vamos a verlo así, como un acto medio negro, se levantó a las calles. Y ahí es cuando toma, ¿no?, liderazgo Fernando Camacho, que en ese momento era nuestro líder cívico, presidente del Comité Pro Santa Cruz, que va a liderar, ¿no?, la huelga y que luego se convirtió en todo un movimiento nacional porque se creía que existió un fraude, ¿no? Que existió un fraude monumental porque dieron como ganadora a Evo Morales cuando en realidad el otro líder, que era Carlos Mesa, llevaba la ganancia. Finalmente, este tema, por cierto, lo vamos a llevar cuando estemos llevando Historia de Bolivia. Solamente estoy haciendo aquí un pequeño contexto del por qué la importancia de un órgano electoral. Y bueno, se dio toda la batalla. Ustedes saben que se acuerdan los 21 días de paro, seguramente que se acuerdan porque seguro han ido a manejar bici, cuando no te dejaban pasar, cuando te decían baje de la bici y demás cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 21 días de paro, cuando finalmente ya no sacan del poder a Evo Morales, ingresa Yanine Áñez y así sucesivamente. Después el partido político de Morales dijo que en realidad no fue un fraude, fue una toma de poder, le dijeron intento de golpe de Estado y entonces con ese afán metieron a muchos líderes políticos a la cárcel. A uno de ellos fue también a Fernando Camacho, que por eso fue que también nuestro pobre líder cívico pasó casi 3 años en la cárcel. Bueno, más o menos así como que aquí dijeron hubo fraude, ¿no? Y culparon al órgano electoral por, ¿no?, aliarse al gobierno, pero también por el otro lado dijeron, no, fue un intento de golpe de Estado para sacarnos, ¿no? Pero aquí va el resultado de esto. Por eso es la importancia de que el órgano electoral se maneje de manera independiente, pero además
lo más profundamente transparente para que no ocurran nunca más este tipo de situaciones que nos lleven a Bolivia a un colapso, a un conflicto y a pérdidas económicas por bloqueo, por huelgas, por marcha y por lo que sea. ¿Ya? Esa es la importancia entonces del órgano electoral. Continuemos. Ahora, eso corresponde a todo lo que es el gobierno central. Ahora, vámonos a las autoridades representativas por departamento. Ahora, los departamentos se llaman gobiernos autónomos departamentales. Cada uno de los departamentos entonces constituye un gobierno departamental. En cada uno de estos gobiernos departamentales hay dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el poder ejecutivo, la máxima autoridad es el gobernador. En nuestro departamento es Luis Fernando Camacho, ¿no? Que prácticamente hace como unos meses atrás nomás volvió a ser, ya que estaba, ¿no? Preso por lo que les conté hace ratito. La parte legislativa está ejercido por la Asamblea y ahí se llaman asambleístas departamentales, ¿no? En la parte gobierno se llaman senadores y diputados y en los departamentos se llaman asambleístas departamentales. Ahora, estos también son elegidos cada 5 años. Los asambleístas departamentales no los escogemos de manera directa, sino que se dan, ¿no? Por el voto por cada partido político. Ahora, también hay autoridades a nivel municipal. Actualmente en Bolivia hay 339 municipios. Cada uno de estos municipios tiene una autoridad y también, ¿no? Tiene poderes, poder ejecutivo y poder legislativo. En el poder ejecutivo, la máxima autoridad en un municipio es el alcalde. Y en nuestra parte legislativa se llaman concejales. Ahora, en Santa Cruz, que es el departamento que nosotros vivimos, el actual alcalde es Johnny Fernández, ¿no? Y ahí tenemos sus concejales. Los concejales son el resultado, ¿no? De la cantidad de votos que haya tenido el partido político. Es decir, por ejemplo, el alcalde puede tener 4 concejales, después hay otros concejales, por ejemplo, en Santa Cruz, si no me equivoco, son 11 concejales el total, y por ejemplo, pueden ser mitad y mitad, digamos, ¿no? Según el voto que haya obtenido cada partido político. Entre los que más rescatamos, yo sé que ustedes, la mayoría, conocen a nuestros concejales porque se han aperturado a las redes sociales, ¿no? Entre ellos resaltan Mamén Saavedra, que fue, ¿no? Concejal que actualmente se encuentra candidateando para ser alcalde. También está Juan Carlos Medrano, de los conocidos. También está Alberti, Lola, Terrazas, ¿no? Que han sido nuestros concejales durante la gestión de Johnny Fernández. Ahora, nuestro alcalde también tiene, ¿no? La durabilidad de 5 años y prácticamente su gobierno ya acaba en abril. En abril ingresa el ganador de lo que vamos a votar en marzo. Ahora, es importantísimo, chicos, que ustedes se interesen ahora, porque yo sé que casi la mayoría va a votar en estas elecciones, se interesen en velar, ¿no? Por los intereses de nuestro departamento, qué es lo que les conviene, porque después estamos sufriendo, ¿no? Ay, que se tapó nuestra calle, que no nos pavimentan, que ay, que mira que no lo limpian, que nos recogen la basura, que hay paro de salud, que no sé qué más. Todas eso que acabo de nombrar son tuiciones del gobierno municipal. Por lo tanto, no escojan a moda, no escojan porque me cae bien, porque yo lo veo bien. Escojan verdaderamente porque sepan que ese le está proponiendo cosas buenas para el departamento para que pues no suframos otros 5 años más. ¿Por qué?
Es verdad, vamos a coger gobernador, vamos a coger, pero directamente creo que debemos pensar muy bien en este gobernador y en este alcalde que vamos a escoger en las elecciones de marzo. Bueno, ya, sigamos. Ahora, todo eso que acabamos de hablar es la geografía política de Bolivia. Ahora vamos a hablar acerca de la geografía física de Bolivia. Comencemos entonces que en Bolivia, nuestro país, geográficamente hace su paso un relieve emergido importantísimo, la Gran Cordillera de los Andes, ¿no? La Cordillera de los Andes hace su paso por nuestro país. ¿Recuerdan que habíamos hablado igual de la Cordillera de los Andes antecito? Ahora aquí ya lo vemos. Hace su pase por la parte andina, o sea, por La Paz, Oruro y Potosí. Como es tan grande, esta cordillera de los Andes en Bolivia lo vamos a dividir en 3 ramales. El primer ramal se llama Cordillera Occidental. Ahora, esta cordillera occidental tiene un pico más alto que se llama el Sajama. El Sajama está ubicado en Oruro, departamento, y tiene una medición de 6.542 metros sobre el nivel del mar. En la imagen ustedes ven el imponente Sajama, ¿no? Algo que sobresale, por ejemplo, de la parte andina es el paso de cordilleras y el paso de nevados, ¿no? Eh, la cordillera de los Andes solamente hace su paso, por si acaso, por la zona andina de Bolivia. Ya luego vamos a ver qué hay en la parte oriental o en la parte de los valles. Ahora, hablando de la cordillera occidental, vamos al segundo ramal. El segundo ramal es la cordillera central. En la cordillera central, que más o menos es por el lado del departamento de Potosí, ¿no? Tiene 4 secciones. Los Azanaque, la cordillera de los Chicha, la cordillera de los Frailes y la cordillera de los Lipe. Es decir, por ejemplo, el ramal cordillera occidental se encuentra en el departamento de Oruro, la cordillera central, que es otro ramal, se encuentra en el departamento de Potosí, y vamos al último ramal de la cordillera de los Andes, que es la cordillera real, que más o menos es en el departamento de La Paz. Por eso le decía, la cordillera de los Andes solo pasa por La Paz, por Oruro y por Potosí. Ahora, la cordillera real vamos a encontrar el imponente Illimani, que como ven en la imagen, cuando ustedes también han llegado al departamento de La Paz y bajan por el alto, lo primero que se ve al fondo de manera imponente es el Illimani. También en esta cordillera real encontramos el Illampú, el Huayna Potosí. A ver, creo que aquí tenemos otra imagen. Miren, por ejemplo, este es el Huayna Potosí. Qué hermoso, ¿no? Nevado. Y eso es con respecto entonces a la cordillera real. Entonces, volvamos a hacer una recapitulación. Hablando de la geografía física, ¿no? La cordillera de los Andes cruza por toda la parte andina y se divide en 3 ramales. Cordillera occidental, cordillera central y cordillera real. Bueno, ahora, en la parte, ¿no? ¿Por qué es que no resaltamos, por ejemplo, lo mismo así, geografía física en la parte de los valles o tal vez en la parte oriental? Lo que pasa es que no encontramos relieve imponentes como los que encontramos en la parte andina, o sea, sobre todo en lo que es cordilleras y nevados. No sabemos que lo que nos sobresale, por ejemplo, en la parte oriental, es que tenemos una característica de que somos llanos, pues no somos un poquito más rasos, no encontramos nosotros cordilleras, ¿no? Así imponentes o nevados.
pero sí encontramos serranías, ¿no? Como la Sierra Subandina, con elevaciones en Guacareta, Ñancahuazú y el Amboro. Y también vamos a encontrar sierras en la Chiquitanía, como ser en la que encontramos en San José, en Santiago y en San Simón. Y una, ¿no?, de las más conocidas es la meseta que encontramos en Roboré, ¿no? Que cuando ustedes han viajado seguramente en algún feriado o en alguna ocasión, hace su paso, ¿no? Esa meseta que se encuentra en Roboré. Bueno, entonces para hacer una última recapitulación de las regiones, no olvidemos entonces que el altiplano representa solamente el 20% del territorio nacional. Territorio, ahí dice territorio. Los valles representan el 10% y los llanos representan el 70% del territorio nacional. Siempre, por favor, enfóquense en esa subdivisión para que les pueda ayudar, ¿no? Ahora, hablando de la hidrografía. Ahora, la hidrografía en nuestro país se va a dividir en lo que vamos a llamar ollas hidrográficas, que son tres: la lacustre, la amazónica y la platense. Estas tres ollas hidrográficas no es más que esto, pero con otro nombrecito. Por ejemplo, el altiplano en las ollas hidrográficas se va a llamar lacustre. Los valles en las ollas hidrográficas se va a llamar platense. Y los llanos o el oriente boliviano se va a llamar en las ollas hidrográficas Amazonas. Ahora comencemos con la lacustre. Entonces, la olla hidrográfica lacustre está formada por muchos ríos, por supuesto, pero rescatamos el lago Titicaca, que se encuentra en La Paz, el lago Uru, que se encuentra en el departamento de Oruro, el lago Poopó, que se encuentra en el departamento de Oruro, y el río Desaguadero, ¿no? Que por la parte de La Paz, pero sale del Perú, ¿no? Ahora, en la lacustre, ahí miren, ahí le he colocado la imagen, por ejemplo, la satelital del lago Poopó, qué hermoso, ¿no? Y el río Desaguadero, que ahí también lo pueden ver más gráficamente. Ahora, en esta olla hidrográfica lacustre también se encuentran los salares de Coipasa, Salar de Uyuni y Salar de Chihuahua. Claro que de estos tres, el que más sobresale por la extensión es el Salar de Uyuni, ¿no? Miren, aquí les voy a dar unos datitos. El área que hoy ocupa este desierto, o sea, el Salar de Uyuni, antiguamente estaba cubierta por agua. Aproximadamente hace unos 40.000 años atrás se llamaba el lago Minchín. Y posteriormente, hace unos 11.000 años, pasó a llamarse lago Tauca. En la actualidad se salinificó y se convirtió en un salar. Ahora, los lagos Popó y el lago Oruro también son vestigios de estos grandes lagos prehistóricos. Son antiguísimos, ¿no? Ahora, la persona que ha tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, este salar, sabrá, ¿no?, que en su recorrido siempre es un paso importantísimo ir a la isla Incahuasi, ya que en la antigüedad, esto era agua. ¿Por qué se le dice isla Incahuasi? Porque en su momento era una isla en medio de un gran lago, ¿no? Que ahora ya se ha vuelto un salar por la salinidad, que actualmente es uno de los lugares más turísticos de nuestro país y representa un importante ingreso económico a nivel de turismo. Pero recordemos
que el salar de Uyuni, Coipasa y Chihuahua están dentro de ¿dónde? De la olla hidrográfica lacustre. Ahora pasemos a la segunda olla hidrográfica, la olla hidrográfica amazónica, que si nos vamos por región, pertenece a los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Entonces, la olla hidrográfica amazónica es la más grande de nuestro país. Ya sabemos que en nuestra región representa el 70%. Va desde la cordillera oriental hasta el oriente boliviano. Encontramos ríos importantísimos, como el Madre de Dios, el río Mamoré, el río Beni y el Itonamas. Ahora, algo que caracteriza mucho a estos ríos es el nivel de caudalismo. Son largos, extensos y caudalosos. Ahora, aquí en esta amazónica también encontramos lagunas importantes. El Rogagua, Rogaguado y Guaytuna, que se encuentran en el departamento del Beni. Y creo que les he puesto una imagen. Sí, ahí miren. Por ejemplo, este es el río Madre de Dios y el río Mamoré. Ahora, puede ser que, por ejemplo, el río Madre de Dios, ustedes la estén viendo y dicen, ah, pero se parece a la imagen que tal vez nos colocó cuando vimos el Amazonas, ¿no? Cuando estábamos viendo, ¿se acuerdan? En los continentes. Porque el río Madre de Dios hace su paso por el Gran Amazonas, ¿sí? Forma parte de esa conexión hidrográfica. Y ahí también está el importantísimo río Mamoré, en el Beni. Y ahora vamos a la última olla hidrográfica, que es la Platense, que representa a la región de los valles, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, ¿no? Entonces los ríos van de norte a sur y aquí vamos a rescatar importantísimos ríos como ser el río Paraguay, el río Pilcomayo, que la están viendo ustedes en las imágenes, que pertenecen prácticamente a lo que es Tarija, y el río Bermejo. Lo que pasa es que más o menos como que inician, ¿no? Desde Cochabamba, van fluyendo Sucre, Chuquisaca, y van terminando sus aguas por Tarija. Por eso es que ahí son más caudalosos. Por ahí encontramos el Pilcomayo y el Bermejo en el departamento de Tarija. Bien, hasta ahí entonces fue todo lo que tiene que ver con la geografía de Bolivia. No olvidemos las tres ollas hidrográficas, lacustre, amazónica y platense. Y ahora vamos al último tema del tema 1, que es la geografía, el departamento de Santa Cruz, con lo que respecta a geografía. Bueno, entonces nuestro querido departamento Santa Cruz, ¿no? Que forma parte de uno de los 9 departamentos, tiene una extensión territorial de 370.621 kilómetros cuadrados. Nosotros nos ubicamos en el corazoncito de América del Sur. Estamos conformados por 15 provincias, 56 municipios, y nuestra capital es Santa Cruz de la Sierra, donde estamos actualmente nosotros. Sigamos. ¿Cuáles son las provincias? Las provincias son Cordillera, Valle Grande, Florida, Caballero, Sara, Guarles y Chilo, Obispo Santiesteban, Andrés Ibáñez, Chiquitos, Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán Bush y Pro Guarayos. Actualmente nosotros nos encontramos en Andrés Ibáñez. Ahora, algo que sobresale geográficamente a nuestro departamento son las llanuras. Somos un departamento llano, un departamento raso, ¿no? Yo sé que tenemos algunas montañas,
pero no es una característica nuestra tener relieves, ¿no? Emergidos, por ejemplo, como cordilleras extensas estoy diciendo, ¿no? O nevados, ¿no? Lo que nos sobresale es la vegetación, la llanura, ¿no? Eso que estamos observando en imágenes. Bueno, ahora, hablando hidrográficamente de nuestro departamento, los ríos de Santa Cruz van a desembocar en dos cuencas, en la Amazona y en la Platense. Por favor, de esto van a repetir unas cuantas veces esta información porque es muy importante. Ahora, los ríos que desembocan en la cuenca amazónica son el río Parapetí, el río Grande, o también llamado Huapay, el río Piraí, el río Ichilo, el río Blanco, río Negro, el río Paraguay y el río Itenés. Como ven en la imagen, el río Parapetí. Entonces, todos estos ríos son los que desembocan en la cuenca amazónica. Ahí, uno de los que desembocan en la cuenca amazónica es el río Piraí. El río Piraí, que es nuestro río, ¿no? Por decir, vamos a hablar de él. Es un ícono para, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Porque colinda con dos municipios, Santa Cruz de la Sierra y lo que es el municipio de Porongo, lo que ustedes lo deben conocer seguramente como el Urubó, ¿no? Nos conecta o es la división prácticamente entre los dos municipios, ¿no? Es muy icónico porque está ahícito, ¿no? Vamos a decirlo, ahícito de nuestra ciudad, pero también antiguamente tomó protagonismo porque hace más o menos unos 30 aproximadamente años atrás, sufrimos debido al desborde. O sea, yo prácticamente estaba bebé, ¿no? Pero sufrieron la población debido al desborde de este río que provocó, ¿no? Que prácticamente todo eso que se ve en edificios se inundara casi 15 metros. Entonces, toda esa gente damnificada no tenía dónde vivir. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades entonces? Los reubicaron a lo que hoy es, por ejemplo, el Plan 3000, ¿no? Ahora, yo les voy a decir algo. Ven esa parte, ven la imagen, ¿no? En la parte derecha es el municipio de Santa Cruz de la Sierra. En la parte izquierda es lo que es Porongo, Urubó. Ahora, fíjense en la parte derecha, al ladito del río está toda la parte verde. Eso se llama el cordón ecológico. ¿Cuál es la función del cordón ecológico? Ser la contención si es que volviera a ocurrir un desborde, que lamentablemente al día de hoy, este cordón ecológico está siendo loteado de a poco. Hay gente que ha empezado a vivir, ¿no? Sobre todo gente malviviente, ya conocemos, ¿no? Esa parte peligrosa, que no entienden la importancia de que eso es una contención en momentos de que haya desborde, porque si talan esos árboles, deforestan, el agua va a entrar, ¡uf! ¿No? Bonito, como se diría. En cambio, si hay árboles, hay vegetación, planta, eso un poco contiene. Yo sé que no es la solución al 100% en un desborde, pero por lo menos, ¿no? Va a ayudar a contener hasta que se pueda, ¿no? La gente evacuar. Esa es la importancia de que cuidemos nuestro cordón ecológico, ¿no? Que prácticamente mucho la tienen de cuidar nuestras autoridades municipales. Bueno, sigamos. Ahora, otro importantísimo que desemboca en el río Amazonas es el río Grande, ¿no? Ahí tenemos una imagen del río Grande. Ahora,
hay otra cuenca a la que van a desembocar. Acordémonos, los ríos de Santa Cruz desembocan a la cuenca amazónica, pero también van a desembocar a la cuenca platense, debido, ¿no?, a nuestra ubicación. Ahora, ¿quiénes sobresalen? El río Paraguay, el río Otuquis, el río Santiago y el río San Rafael, ¿no? Ahí se encuentra una imagen ilustrativa del río Paraguay. Y finalmente, ¿no? Finalmente, hay también principales lagunas, como la Gaiba, Mandioré, la Laguna Cáceres, ¿no? En el Beni, que, o sea, es de Santa Cruz, pero linda con el departamento del Beni. Y también bañado como el Isoso, el bañado de Otuquis. ¿Qué son los bañados? Son tierras anegadizas y pantanosas, ¿no? Que sobresalen en la parte geográfica del departamento de Santa Cruz. Bien, creo que ahí finaliza nuestra, pero vamos a hacer la recapitulación de todo lo que hemos avanzado, ¿ya? Vamos a empezar porque todavía tenemos tiempo y ahí finalizando vamos a hacer las preguntas. Bueno, entonces el día de hoy hemos avanzado el fin de este tema que es la geografía. Geografía de Bolivia y geografía de Santa Cruz. Bueno, entonces comencemos con otro resumen. Entonces, nuestro país está ubicado en el centro de Sudamérica, ¿no? Limitamos con Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Perú. Tenemos 3 regiones, la zona andina, la zona de los valles, zona del oriente. Zona andina, La Paz, Oruro, Potosí. Zona de los valles, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Zona del oriente, Santa Cruz, Beni y Pando. Cada uno, bueno, nuestro país está dividido en departamentos, provincias, cantones y municipios. Estamos regidos bajo los 4 poderes o 4 órganos. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano electoral y órgano judicial. El órgano ejecutivo está conformado por el presidente y el vicepresidente del Estado, elegidos cada 5 años. Ellos trabajan en la ciudad de La Paz. El órgano legislativo está conformado por senadores y por diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son también escogidos cada 5 años y trabajan para la elaboración y el análisis de las leyes que se aprueban en nuestro país. El órgano judicial son todos los que manejan la justicia en nuestro país y hay distintos, ¿no? Pero la máxima cabeza la maneja el Tribunal Supremo de Justicia. Luego, y por último, está el poder electoral o órgano electoral, el cual realiza las elecciones en nuestro país, es la encargada de realizar las elecciones cada tanto tiempo en nuestro país. Elecciones nacionales, elecciones departamentales y elecciones municipales. Tienen que manejarse tanto el órgano electoral como el órgano judicial de manera independiente y transparente para poder realizar su trabajo de mejor manera. Los gobiernos autónomos departamentales tienen 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo, la cabeza es el gobernador, y en el legislativo los asambleístas departamentales, estos 2 elegidos cada 5 años. Ahora, hablando a nivel de gobiernos autónomos municipales, hay un gobierno ejecutivo y hay un gobierno legislativo. El gobierno ejecutivo es el alcalde y el legislativo los concejales, que también trabajarán durante 5 años y son elegidos de manera popular. Hablando acerca de la geografía física de Bolivia, recordemos que por la parte andina hace su paso la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, al ser demasiado extensa, se va a dividir en 3 ramales. Cordillera occidental, que es donde hay el pico más alto, que es el Sajama, en el departamento de Oruro.
la cordillera central, que más o menos es el departamento de Potosí, donde encontramos Azanaque, Chicha, Frailes y Lipe, y por último la cordillera Real, que hace su paso por el departamento de La Paz, teniendo, ¿no?, como figuras y elementos de relieve al Illimani, al Illampu y al Huayna Potosí. En la zona oriental, si bien sabemos que no tiene una geografía importante a nivel de relieve, encontramos algunas serranías, como la de Guacareta, Ñancahuazú, Amboró, San José, Santiago y San Simón. Ahora, volvamos a repetir, 20% lo representa el altiplano, el 10% los valles y el 70% los llanos. En la parte hidrográfica, en nuestro país lo vamos a dividir por olla hidrográfica, lacustre, amazónica y platense. La lacustre, que es toda la parte andina, encontramos el lago Titicaca, el lago Urupopo y el de Jaguadero. Ahí están las imágenes, el lago Popo y el río de Jaguadero. Aquí también en la lacustre encontramos o hace su paso el gran Salar de Uyuni, que se encuentra en Potosí, y el Coipasa, que se encuentra en el departamento de Oruro. En la olla hidrográfica amazónica, que es toda la parte llana oriental, encontramos ríos importantes como el Madre de Dios, el Mamoré, el río Beni y el Itonamas, y lagunas como el Rogagua, Rogaguado y Guaitunas en el departamento de Beni. Ahí están las imágenes del río Madre de Dios y el río Mamoré. Y por último, la tercera olla hidrográfica es la Platense, que es prácticamente la región de los valles. Aquí hacen importantes pasos de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. Pasemos al último tema, que es la geografía de Santa Cruz. Nuestro departamento tiene 370.621 kilómetros cuadrados, ¿no? Estamos ubicados al corazoncito de América del Sur. Tenemos 15 provincias, 56 municipios y nuestra capital se llama Santa Cruz de la Sierra. 15 provincias: Cordillera, Valle Grande, Florida, Caballero, Sara, Guarnes, Ichilo, Obispo Santiago Esteban, Andrés Ibáñez, Chiquito, Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán Bush y Guarayos, y nosotros nos encontramos en Andrés Ibáñez. Esa es nuestra orografía. Somos llanos. Nosotros tenemos un relieve de llanura, ¿no? Tenemos mesetas, tenemos llanura. Somos totalmente distintos a la parte andina, ¿no? Nuestros ríos van a desembocar en dos cuencas, en las cuencas amazónicas y en las cuencas platenses. ¿Qué ríos desembocan en la cuenca amazónica? El Parapetí, el Río Grande, el Ohuapay, el Piraí, el Ichilo, el Blanco, el Negro, Paraguay, el Itenés. Ahí está nuestro gran río Piraí, icónico en nuestra ciudad, ¿no? Ahí está el Río Grande. ¿Y qué ríos desembocan en la cuenca platense? El río Paraguay, el río Tuquis, el río Santiago, el río San Rafael. Ahora, tenemos algunas lagunas, decíamos, La Gaiba, Mandioré, Cáceres, ¿no? Y bañados como el Isoso y el Otuqui. Nuevamente les vuelvo a decir, no tenemos el mismo relieve que la parte andina, ¿no? Por nuestro clima. Aquí no tenemos nevado y quizás nunca vamos a tenerlo, ¿no? Nosotros tenemos un clima preponderante, cálido, ¿no? Entonces las temperaturas 30 y, digamos, creo que lo menos ya estamos muriéndonos de frío, ¿no? Pero todo tiene que ver con la geografía, entonces quizás encontremos algunas cordilleras, pero no son cordilleras que nos caractericen como son, por ejemplo, en la parte andina, ¿no? Como la cordillera de los Andes, que son, ¿no? Una cadena una cadena montañosa o de diferentes montañas, ¿no? Encontraremos una, dos, tres, pero no es algo que sobresale de los relieves cruceños. Somos llanos, somos planos, ¿no? En lo que respecta a las características geográficas de Santa Cruz. Bien, chicos, a ver, hasta ahí. Ahora, pasemos a las preguntitas. Voy a cerrar.
Ahora sí, pueden preguntar todas las dudas que quieran que hablemos ahorita en este tiempo. En la otra clase ya vamos a empezar entonces con el tema número 2, que el tema número 2 es la historia contemporánea, ¿no? Hoy vamos a finalizar con esto el tema 1, que es la geografía. La geografía que la comenzamos con la geografía astronómica, física,